Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Muchas gracias a la asociación por la invitación y a Lea por hacer posible que los acompañe hoy. Como decía Sergio, me desempeño en el Hospital Italiano de La Plata, un hospital de la comunidad. Pero bueno, voy a aprovechar para mostrarles algunos datos del Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia Aguda, el GATLA, y del GATMO, que es el Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea, porque me pidieron que pusiera mucho énfasis en el título de su congreso, digamos, que es el acceso universal de los peruanos al trasplante. Obviamente que yo no voy a poder hacer nada por el acceso de la comunidad peruana que necesita el trasplante, pero les voy a mostrar lo que hicimos nosotros para conseguir el acceso de los pacientes argentinos a los procedimientos de trasplante. Estos son mis posibles conflictos de interés. Y esto es la presentación típica de lo que es un mieloma múltiple, una alteración clonal de células plasmáticas en la médula ósea, con las consiguientes lesiones óseas que produce y la típica banda monoclonal producto de las células tumorales. La célula plasmática es una célula patológica que ustedes la pueden definir en este slide por la morfología. Allí ustedes ven células binucleadas, trinucleadas, células con alteraciones en su núcleo, pero objetivamente se define por la citometría de flujo. Estas son las células que marcan la clonalidad y estas son células plasmáticas normales. No se agota el desarrollo de la enfermedad en lo que es la célula clonal, la célula plasmática clonal, sino que la fisiopatología de la enfermedad es algo mucho más complejo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque quizás en esta fisiopatología compleja está la utilidad del trasplante de médula ósea. No solamente el desarrollo de las células clonales plasmáticas, como veíamos recién, sino la firme interacción de las células plasmáticas con el estroma de la médula ósea y la relación del sistema inmune en el control efectivo de la enfermedad y las alteraciones vasculares que tiene la médula. Es decir, la fisiopatología determina que nosotros no tengamos un único blanco para la agresión terapéutica del tratamiento del mieloma, sino que en realidad debemos abordar una serie de blancos si queremos un control efectivo de la enfermedad. Este es un poco el desarrollo de lo que ha sido el conocimiento en los pacientes con mieloma múltiple. Como muchas de las patologías hematológicas, la descripción de la enfermedad es de mediados del siglo XIX y durante muchísimos años tuvimos pocas instancias terapéuticas para los pacientes con mieloma múltiple. El trasplante probablemente fue uno de los logros trascendentes en la década del 80. Nuestro primer trasplante, como vamos a mostrarles recién, fue en 1993. La talidomida fue una droga importante en el desarrollo. Y después tenemos los inhibidores de proteosomas, los IMiDs, y más modernamente el tema de los anticuerpos monoclonales. Y después se produjo una gran carrera, dejó de ser una carrera de regulación como una maratón, como decía Sergio recién, y se transformó en una carrera de los 100 metros. Y realmente muchísimas nuevas drogas han sido desarrolladas en el último tiempo en los pacientes para el tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple y más modernamente lo que son los anticuerpos biespecíficos y las células modificadas genéticamente con receptores de antígenos quiméricos, lo que se denomina habitualmente como CAR T-cells. Esto determinó que las curvas de sobrevida de la enfermedad vayan creciendo quinquenio tras quinquenio. Y ustedes observan acá a partir de 1977 hasta el 2006 cómo mejoraron las curvas y más modernamente hasta la década del 2000-2010 cómo la curva de sobrevida con los pacientes con mieloma ha ido mejorando. Y mieloma, como algunas otras patologías hematológicas, ha tenido modernamente un impacto terapéutico asombroso, es decir, el conocimiento y las nuevas drogas aparecen más rápido que los tiempos de recaída de la enfermedad. Es decir, cuando uno recae, el paciente,
ya tiene una nueva droga para ofrecerle, y esto es lo que ha pasado en mieloma múltiple. Estos son algunos trabajos con los anticuerpos biespecíficos, que es una de las últimas armas terapéuticas que tenemos en los pacientes con mieloma. Aquí tenemos la descripción de dos de ellos. Este ya está aprobado en Argentina y este está cerca de hacerlo. Tenemos experiencias con ambos. Este es el estudio de investigación y este es en la práctica clínica. Ustedes observan aquí circulado cuál es el porcentaje de respuesta que tienen los pacientes, que en ambos casos supera el 70% de respuestas globales, y la remisión completa está alrededor del 30% de los pacientes. Pero en realidad, ¿por qué tengo interés en mostrarles esta diapositiva de anticuerpos específicos? Por esto. Ni los tratamientos más modernos son capaces de curar al mieloma múltiple. Y los tiempos de respuesta, la sobrevida libre de progresión, con el primero es de 11 meses y con el segundo de 17. Y esto es la experiencia con Carticels. Este es el Carticels aprobado por la FDA y de CEL, que fue aprobado en el 2021. Y ustedes observan que tampoco la curva tiene plató. Es decir, a pesar de que uno esperaría que en algún punto la curva se detenga, la curva muestra continuamente recaídas. Esto transforma el tratamiento del mieloma múltiple en un desafío, porque no tenemos, incluso con los tratamientos más modernos, posibilidad de erradicar la enfermedad. Y esto es un tema controvertido que produce algún murmullo en el auditorio hematológico cuando lo muestro de esta manera. Nosotros seguimos pensando que el tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple es un tratamiento secuencial. Lo que no quiere decir que no tengamos que utilizar las nuevas drogas en estadios más tempranos del tratamiento, pero tenemos que tener entrenamiento en manejar todas las drogas. No es los anticuerpos monoclonales la solución del tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple, y todos los pacientes deberán ser sometidos a todas las drogas que conocemos, porque todos los pacientes recaen. Probablemente en diferentes momentos, pero los pacientes deberán recibir inhibidores de proteasoma de segunda generación, deberán recibir IMiDs, deberán recibir los nuevos IMiDs, y probablemente, si tienen acceso, podrán recibir anticuerpos biespecíficos o Carticels más modernamente y más difícilmente de acceder. Pero los dos debemos tener entrenamiento en el manejo de todas las drogas que han demostrado algún tipo de utilidad en los pacientes con mieloma. Este es el concepto clásico de las diferentes instancias terapéuticas en los pacientes con mieloma múltiple. La gran masa tumoral en el momento del diagnóstico, la gran masa tumoral en el momento del diagnóstico, la reducción de la masa tumoral con la inducción, la reducción aún más con el trasplante autólogo, y la consolidación y el mantenimiento, pero siempre nos quedará un residuo de enfermedad que podremos determinar o no, detectar o no, pero bueno, va a ser la causa de que la enfermedad en algún momento recidive. Y aquí tienen algunas de las incógnitas o de las preguntas a responder con respecto al trasplante. La vigencia del trasplante autólogo como instancia terapéutica en los pacientes con mieloma, la respuesta de acuerdo a la inducción, la trascendencia de la respuesta profunda, lo que nosotros denominamos enfermedad mínima medible, los factores pronósticos que afectan la evolución de los pacientes trasplantados, la posibilidad de desarrollar, de efectuarle a los pacientes, de aplicarle a los pacientes un trasplante autólogo en tándem, y la experiencia con trasplante halogénico. Aquí tienen las citas bibliográficas que le pueden avalar cada uno de estos ítems con respecto a la utilidad del trasplante en los pacientes con mieloma. Lo que nosotros vamos a intentar hacer es responder cada una de estas preguntas desde nuestra experiencia. Este me pareció que era el aporte que nosotros podríamos hacerle con respecto al acceso y a la factibilidad de los trasplantes en los pacientes con mieloma.
A través de la base de datos de nuestro hospital, que ya tiene 30 años, a partir de la base de datos del Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia Aguda, del GATLA, y a través de trabajos del Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea, el GATM. Esta es nuestra experiencia en el hospital con trasplante. Nosotros tenemos en la base de datos 544 pacientes con mieloma múltiple. Como les decía, nuestro programa de atención de pacientes hematológicos de alta complejidad empezó en el año 1993, y esta es la secuencia de ingresos de pacientes por años. Y esta es la cantidad de trasplantes autólogos que tenemos en mieloma múltiple. Sobre 1.500 trasplantes en general, tenemos 391 trasplantes autólogos en mieloma múltiple. Los 1.500 comprenden trasplantes autólogos y alogénicos. El primer trasplante que hicimos en la historia del desarrollo de nuestro programa fue un paciente con mieloma. Siempre recuerdo que al paciente obviamente le infundimos médula ósea en 1993 y le infundimos 2 litros. Tuvimos horas para hacer la infusión. Después tuvimos programas de reducción de volumen a través del lavado de células progenitoras, y hoy hacemos ingresan los pacientes, movilizamos, colectamos, no criopreservamos, sino que solamente refrigeramos, 48 horas de acondicionamiento como el FALAN, y los pacientes se infunden. La simplificación de los procedimientos también es un componente de factibilidad cuando uno va a realizar trasplantes. La vigencia del trasplante de acuerdo a nuestra experiencia. Estas son las curvas en la experiencia del hospital con respecto a grupos comparables de pacientes que recibieron trasplante, la curva roja, y los pacientes que no recibieron trasplante, la curva azul, con una sobrevida media de edad de 48 versus 28 y una diferencia estadísticamente muy significativa. La respuesta de acuerdo a la inducción, los distintos momentos que hacen los pacientes. Es un estudio del GATMO que hicimos junto con el Hospital Privado de Córdoba sobre un número importante de pacientes, 292 pacientes, trasplantados entre 1994 y 2014. La media de edad era pacientes jóvenes, el seguimiento era muy prolongado, 55 meses, es muy bueno para los pacientes con trasplante. Y estos son los tratamientos de acondicionamiento de inducción que habían recibido los pacientes, y el 99% de los pacientes había sido acondicionado con Melphalan 200 miligramos por metro cuadrado. Este es el intervalo, que también es una cosa que podemos discutir, Sergio, después, el intervalo entre el diagnóstico y el momento del trasplante. Ustedes ven que aquí no hay un indicador de acceso muy claro, digamos, los pacientes demoraban bastante tiempo para llegar al trasplante, pero son datos históricos. Y aquí tienen los momentos en que los pacientes llegaban al trasplante, pero había pacientes que demoraban mucho. La característica de los pacientes, la mayoría de los pacientes eran mielomas IgG, y el estadio de la enfermedad, la mayoría de ellos tenían, de la clasificación de Dooley-Salmon, estadios avanzados. Y estas son las respuestas que tenían en la sobrevida de los pacientes de acuerdo a la respuesta en la inducción. Están los pacientes que recibieron talidomida dexa como inducción, los pacientes que recibieron VAD, y este era el grupo de los pacientes que habían recibido bortezomib con alguna otra droga. Para demostrarle cuál es la evolución actual de los pacientes, este es el protocolo del GATLA, el BRD como inducción para los pacientes con mieloma múltiple, y estas son nuestras curvas actuales para pacientes que han recibido BRD. Ustedes recuerdan esa curva que yo les mostré recién, que estaba cortada porque la evolución era corta, que era bortezomib más algo. Bueno, esta es la curva moderna de pacientes que han recibido BRD, el análisis de 73 pacientes, la sobrevida libre de tratamiento de 59 y la sobrevida global 98%. Es decir, cuanto mejor es la calidad de la inducción, mejor es la evolución post-trasplante. Este es un hecho que también me interesa destacar, la sobrevida libre de tratamiento. A nosotros nos parece que en enfermedades crónicas como el mieloma múltiple, y sobre todo en circunstancias en las cuales
el paciente recae pero uno no lo trata, la sobrevida libre de tratamiento es un buen indicador para ver la evolución de los pacientes. Tanto a nosotros como al paciente lo que les interesa es si reciben tratamiento o no, no si tiene una pequeña banda monoclonal y el paciente tiene una recaída bioquímica, sino si esta banda monoclonal creció rápidamente o el paciente tiene algún signo asociado con la enfermedad y requiere tratamiento. Por eso nosotros promovemos la sobrevida libre de tratamiento para el análisis de las curvas en los pacientes con mieloma múltiple. La trascendencia de la respuesta. Esto es la experiencia también de los 292 pacientes del Hospital Privado de Córdoba y el Hospital Nuestro sobre la evolución de los pacientes después de la inducción. Es decir, cómo llegaban al momento del trasplante, pacientes que llegaban en muy buena respuesta parcial o más y pacientes que llegaban con menos de estos estatus, y aquí tienen las curvas. La curva azul es de los pacientes que tenían más de muy buena respuesta completa y la curva roja es los pacientes que tenían menos de esa respuesta. Y aquí tienen la evolución de los pacientes post-trasplante, es decir, qué impacto tiene el trasplante en la profundización de la respuesta. Y aquí tienen las curvas, pacientes que salen del trasplante en remisión completa o muy buena respuesta parcial, la media son 110 meses, la media de sobrevida, y los pacientes que salen con estatus menores a respuesta parcial, la media es la mitad, 52 meses. Este es un estudio nuestro del hospital, presentado por el doctor Jan Torno en el último Congreso Argentino de Hematología, que analiza el impacto de la respuesta en los pacientes con mieloma. Aquí tienen las características de los pacientes. Bueno, estábamos desarrollando un programa de sorting, de enriquecimiento de células plasmáticas, y si tienen interés después se los puedo comentar. Y estas son las respuestas que tienen los pacientes en distintos momentos de lo que nos mostraba Sergio recién, en esa secuencia terapéutica de inducción, trasplante, consolidación, mantenimiento y demás. Este es el estatus de los pacientes post-inducción. Las respuestas globales son muy altas, las respuestas completas son mucho más pequeñas, el 25% de los pacientes llegan en respuesta completa. Esto es post-trasplante, el trasplante es capaz de duplicar el porcentaje de remisión completa de 25 a 53. Esto es consolidación, esto es un hecho discutible en el manejo de los pacientes con mieloma, que es la posibilidad de consolidar los post-trasplantes, utilizando probablemente un inhibidor del proteasoma, pero tiene algún tipo de impacto en lo que es la remisión completa y el mantenimiento con la lenalidomida. Esto sí, no hay ninguna duda, el uso de la lenalidomida post-trasplante, que también mejora los porcentajes de respuesta. Es decir, eso que yo les mostraba al principio de esa escalera descendente está demostrada también en nuestra experiencia sobre estos 70 pacientes del hospital, cómo va mejorando la profundidad de la respuesta en cada momento terapéutico: inducción, trasplante, consolidación y mantenimiento. Aquí tienen las curvas de sobrevida libre de progresión de acuerdo a la respuesta, pacientes que no estaban en remisión completa y pacientes que estaban en remisión completa. Y aquí tienen el detalle de los diferentes estatus: respuesta parcial, completa, estricta, y esta, la estricta, la naranja de arriba, es la mejor de ellas, con una media de 59 meses. Cada vez somos más exigentes con respecto a la respuesta. Cada vez queremos conseguir respuestas más profundas porque estamos convencidos que estas respuestas profundas tienen un impacto en la sobrevida de los pacientes. Y no solamente en la sobrevida libre, sino también en la sobrevida global. Aquí tienen remisión completa versus no remisión completa, la de curva de arriba, la paciente que está en remisión completa. Y aquí tienen los diferentes estatus de enfermedad, nuevamente la curva de sobrevida a 5 años, el 86% de los pacientes que consiguieron remisión completa están vivos. Factores pronósticos que afectan la evolución de los pacientes trasplantados. Tenemos un estudio de multivarianza que analizó la edad, el sexo, el estadio de la enfermedad, el tipo de componente, el estatus pre, el estatus post y el intervalo libre de tratamiento post-trasplante. Y este estudio demuestra que el factor pronóstico, en nuestra experiencia sobre aquellos 292 pacientes trasplantados,
trasplantado de los dos hospitales, es el intervalo libre de tratamiento. Los pacientes que tuvieron más de un año sin necesidad de tratamiento post-trasplante es la curva superior, y los pacientes que tuvieron menos de un año la necesidad de un segundo tratamiento, la curva es la inferior y la diferencia es estadísticamente significativa. Y esta es la curva general de sobrevida con 92 meses de media, que es una buena curva del grupo grande de los 292 pacientes. Y bueno, y esto, que siempre lo mostramos un poco anecdóticamente, que la curva, al igual que toda la experiencia internacional, tiene un plató. Ese plató, en nuestro caso, está sostenido por 3 titanes, así lo definimos, que son 3 pacientes que tienen sobrevida mayor de 25 años de mieloma múltiple, que han recaído, pero han necesitado nuevos tratamientos y han conseguido nuevas remisiones. Lamentablemente perdimos uno por COVID en la pandemia, un paciente que tenía 22 años de sobrevida, pero bueno, acá hay pacientes de 25 años, de 30 años, que aún están vivos con el diagnóstico de mieloma múltiple, que fueron trasplantados en la década del 90. El trasplante en tándem. Este tándem lo referimos a autólogo-autólogo, no estamos hablando de autólogo y alogénico. Esto es lo que nosotros consideramos el trasplante en tándem en esta ocasión. Y este es un estudio del grupo argentino de trasplante de médula ósea sobre 58 pacientes de 9 unidades de trasplante que realizaron trasplante en tándem entre el 2014 y el 2023, con una edad media de 54 años y la media de tiempo entre el primer trasplante y el segundo fue de 100 días. Los recomendados son 60, eso fue la factibilidad. En 100 días hicieron un segundo trasplante. Los diferentes esquemas de primera línea que habían recibido los pacientes y los criterios por el cual habían sido sometidos al trasplante en tándem, que es dispar, como todo estudio cooperativo, el criterio no fue uniforme, pero por algún motivo las unidades lo consideraron pacientes de alto riesgo, o porque tenían alteraciones citogenéticas de alto riesgo, como en el caso nuestro, o porque eran pacientes muy jóvenes, o porque los pacientes eran jóvenes y no habían conseguido la remisión completa que se consideraba como un objetivo en este grupo de pacientes. Ya les digo, los criterios para la decisión de un trasplante en tándem fueron múltiples. El nuestro son alteraciones citogenéticas de alto riesgo. Y esto son los resultados de los pacientes con respecto a la respuesta. Remisión completa es verde. El estatus post-inducción, 25%, post-primer trasplante, y post-segundo trasplante, que aumentó significativamente la cantidad de respuestas globales. Y aquí tienen la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en este grupo de pacientes, y bueno, no había en estos 50 y pico de pacientes no había mortalidad relacionada al procedimiento. La sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. En realidad, en términos generales, el segundo trasplante tiene algún impacto en los pacientes que no consiguen respuestas profundas con el primero. El segundo trasplante es capaz de profundizar esa respuesta y es una metodología para ellos. La experiencia con trasplante alogénico, nosotros tenemos muy pocos pacientes trasplantados, 2 o 3. Lo único que yo quería mostrarles en este caso es la evolución de un paciente muy joven, un paciente de 33 años, diagnosticado en el 2013. El paciente recibió una inducción con Cyborg-D y fue sometida como plasmocitoma, pero con control efectivo con radioterapia. Estos son los diferentes ítems que yo reflexioné, digamos, para compartir con ustedes sobre la factibilidad y esto que tenían interés que yo les hablara sobre accesibilidad del procedimiento a una población general o a una población universal en el caso. Yo creo que cuando nosotros analizamos factibilidad de realizar el trasplante, debemos analizar una serie de ítems. Estos son los que se me ocurrieron a mí, pero seguramente habrá muchos más. Primero, desafiar el Estado. Desafiar el statu quo, el estado de cosas. Si no se hace el trasplante, hacerlo.
si se hace, mejorarlo, siempre tener esa inquietud de desafiar, digamos, la situación que hay en ese momento. Tenemos que tener una estrategia de abordaje de la problemática que seguramente motivará reflexionar sobre la problemática, sobre el Estado, para saber de qué manera abordarlo. Tener un programa de desarrollo, establecer claras pautas de accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad modernamente en la medicina, hablamos del paciente y su familia en el centro de la problemática médica. El tener una base de datos, por eso yo tuve tanto interés en mostrar la base de datos de nuestro hospital de 30 años y la base de datos de los grupos argentinos, trabajar cooperativamente, mostrar los resultados y producir científicamente y desafiar nuevamente el Estado. En un círculo que si nosotros le damos dinamismo puede ser un círculo virtuoso, que se retroalimente en forma continua y que nosotros tengamos distintos desafíos de Estado. Yo les puse uno aquí, porque es muy trascendente y está muy en boga la discusión hoy, que es cuál es nuestro objetivo de desafío del Estado hoy, la posibilidad de manipular genéticamente el linfocito del paciente con el desarrollo de antígenos quiméricos de lo que es CAR T-cells. Pero bueno, también les decía que me ayuden a recordar, digamos, cuáles son los tiempos de espera de los pacientes hoy, y eso también es un problema, porque nosotros llegamos a cortar dramáticamente los tiempos del trabajo ese que le mostramos del Hospital Privado de Córdoba, pero hoy ya tenemos demoras para que los pacientes con mieloma ingresen al trasplante, demora que va más allá de lo razonable, digamos. Nosotros evaluamos a los pacientes después de 4 meses, tenemos ese margen de 2 ciclos más, pero los pacientes se nos están escapando de ese margen. Entonces nosotros cómo desafiamos, digamos, el estatus actual con el intento de desarrollar un programa de trasplante ambulatorio. Es decir, eso es también una constante. Este desafío del estado actual dependerá de muchas cosas y probablemente estará muy impregnado de las circunstancias del momento. Pero bueno, yo los aliento para que lo hagan y busquen la oportunidad para conseguirlo, porque bueno, ese es de alguna manera nuestro objetivo como médicos, que es resolver los problemas de nuestros pacientes. Muchas gracias.